En la fría bruma de la madrugada, un solo disparo cruzó el cielo de Guerrero. El eco duró apenas 3 segundos, pero cambió el curso de una guerra. Omar García Harfuch, el hombre que sobrevivió a 300 balas y que juró no volver al campo, apretó el gatillo por una razón personal. Su hermano Rodrigo había sido secuestrado por el cártel de los Tlacos. El proyectil, calibre 338 Lapua Magnum, viajó 250 metros antes de impactar con precisión quirúrgica en la sien de El Jaibo, lugarteniente de los Tlacos. Esa bala no solo rescató una vida, resucitó a un fantasma. ¿Y tú? ¿Qué harías si secuestraran al último miembro de tu familia? ¿Esperarías a la burocracia o harías justicia con tus propias manos? La imagen en la pantalla parecía salida de una pesadilla. Una cabaña mal iluminada, cadenas colgando del techo, un hombre joven temblando con las manos esposadas a una silla oxidada. La cámara temblaba, como si quien grabara disfrutara del espectáculo. Rodrigo, con el rostro hinchado y la mirada perdida, apenas podía sostener la cabeza. Pero lo que más estremeció a Harfuch no fue la violencia. Fue ese pequeño gesto, ese intento de sonreírle a la cámara, como si todavía creyera que su hermano llegaría. Esa mirada, cargada de fe y desesperación, atravesó cualquier capa de frialdad profesional que Harfuch hubiera construido en su carrera. En ese instante, supo que las reglas habían cambiado. El Jaibo, con su cicatriz cruzándole la mejilla, apareció en el encuadre como un verdugo que saboreaba la humillación. Su voz grave, ronca por años de pólvora y alcohol, retumbó como un eco de guerra. «Venga a buscarlo, señor secretario. A ver si es tan hombre como dicen». No era solo una provocación, era un golpe al alma. Harfuch entendió el mensaje oculto. Esto no es un secuestro, es una guerra psicológica. Y quien la había declarado conocía bien los límites que estaba dispuesto a romper. Las horas siguientes fueron un tormento. Harfuch no durmió, no habló, apenas respiró. La lluvia caía sobre la Ciudad de México mientras en su despacho solo se oía el zumbido de los monitores de seguridad. Reprodujo el video una y otra vez, analizando cada sombra, cada ruido de fondo, cada reflejo en las paredes de la choza. En un momento, una ráfaga de viento movió una cortina y por una fracción de segundo se reveló una montaña al fondo. Esa fue la pista. No necesitó pedir autorización ni abrir protocolos. Sabía que si esperaba, perdería a su hermano. Y algo más, su propia humanidad. Tomó el teléfono en silencio, marcó una línea cifrada y solo pronunció 6 palabras. Activa el plan. Ángel Vengador. Fase 1. Desde ese instante, ya no era el secretario de Seguridad ni el funcionario diplomático que negociaba presupuestos. Era el hermano, el hijo del soldado, el cazador que había despertado de su jaula burocrática. Mientras el trueno rugía afuera y el reloj marcaba las 3 a.m., Harfuch se miró al espejo y murmuró con voz firme: «Esto no es un operativo, es personal». Durante 3 interminables días, la Sierra de Guerrero se convirtió en un infierno silencioso. Rodrigo, el hermano de espíritu noble, aquel que había dedicado su vida a proyectos comunitarios y a la reconstrucción de pueblos olvidados, se encontraba ahora encadenado en la oscuridad. Su respiración se mezclaba con el sonido del agua filtrándose por el techo de lámina, mientras sus captores jugaban con el miedo como si fuera una moneda más. Las cámaras grababan cada gesto, cada temblor, cada lágrima contenida, no para exigir dinero, sino para infligir sufrimiento. Era una guerra de símbolos, y el mensaje era claro: nadie, ni siquiera un Harfuch, estaba fuera del alcance de los Tlacos. Mientras tanto, en la Ciudad de México, Omar no se permitía mostrar debilidad. El país seguía su curso. Los noticieros debatían presupuestos y escándalos, sin saber que, detrás de los muros de la Secretaría de Seguridad,
Un hombre estaba desmoronándose en silencio. Desde su búnker subterráneo, Harfuch convocó a un reducido grupo de analistas del Centro Nacional de Inteligencia. Ningún papel, ningún correo, ningún rastro digital. Todo debía manejarse en voz baja. «Esto no existe», dijo, mientras desplegaba en la pantalla un mapa tridimensional de la Sierra Madre del Sur. La orden era simple: encontrar a Rodrigo, antes de que el país se enterara de que el secretario más protegido de México había sido vulnerado en lo más íntimo. Ahí entró en juego el Sky Shadow, una tecnología experimental de origen israelí que jamás había sido autorizada para uso nacional. Un dron del tamaño de una mano, capaz de captar señales biométricas a kilómetros de distancia. El dispositivo se conectó al registro médico de Rodrigo y comenzó a rastrear la frecuencia irregular de su marcapasos. El equipo detectó un pulso débil al amanecer del tercer día. Una cabaña de adobe, oculta entre cafetales abandonados. Harfuch observó la coordenada brillar en la pantalla. Respiró hondo y entendió que había cruzado una frontera invisible entre el deber y la sangre. La operación Relámpago estaba en marcha. Su nombre en clave, Ángel Vengador, no fue elegido al azar. Era el apodo que su madre le daba a Rodrigo cuando era niño, por su corazón bondadoso y su fe inquebrantable. Ahora ese nombre se convertía en bandera y sentencia. Los helicópteros aguardaban en silencio, las armas estaban listas y el reloj corría contra la muerte. Harfuch no pensaba en medallas ni en consecuencias políticas. Solo en una pregunta que lo quemaba por dentro: ¿hasta dónde llega el amor cuando la justicia no basta? En el silencio de la sierra, un grupo de 12 hombres se preparaba para una misión que no figuraba en ningún registro oficial. No había uniformes ni insignias, solo rostros marcados por la experiencia y la lealtad. Exfederales, francotiradores y comandos retirados, reunidos por una sola razón: seguir a Harfuch. Nadie pidió detalles. Todos sabían que esa noche no se trataba de una orden, sino de una promesa. En un rancho oculto en Taxco, Harfuch desplegó un mapa holográfico sobre una tableta encriptada. La cabaña del Jaibo estaba localizada en el Cerro de la Mula, un punto remoto rodeado de minas caseras y vigías. Al terminar de explicar el plan, guardó silencio y pronunció una sola frase: «La deuda de sangre es mía». Nadie respondió. No hacía falta. Todos entendieron que esa noche el secretario no iba como jefe, sino como hermano. A las 3 de la madrugada, la temperatura descendió y el viento cruzado complicaba cada cálculo balístico. Harfuch se tendió en el suelo, con el rifle ajustado y la respiración controlada. El tiempo pareció detenerse, mientras su mira se alineaba con el objetivo. Luego, un solo disparo. El sonido fue seco, preciso, casi quirúrgico. En ese instante, el Jaibo cayó, y la montaña entera contuvo el aliento. Lo que siguió fue una tormenta controlada, la irrupción del equipo, los gritos ahogados, las luces estallando dentro de la choza. Rodrigo fue hallado vivo, temblando, pero consciente. En la radio, una voz anunció: «Está vivo, jefe. Misión cumplida». La montaña volvió al silencio, pero algo había cambiado para siempre, porque cuando la justicia nace del dolor, deja cicatrices más profundas que la guerra. El disparo de Harfuch fue quirúrgico. El Jaibo cayó sin entender qué lo había golpeado. Segundos después, su equipo irrumpió con precisión militar. Puertas derribadas, granadas aturdidoras y un intercambio fugaz que dejó a 4 captores neutralizados. Rodrigo fue liberado, temblando, pero vivo. Un susurro en la radio rompió el silencio: «Está vivo, jefe. Y nosotros también». El helicóptero Black Hawk ascendió entre la niebla mientras el sol nacía sobre Guerrero. Pero la pregunta ya flotaba en el aire. ¿Era justicia o venganza? En los días siguientes,
el operativo desencadenó una tormenta política. Los decomisos fueron históricos. 2 toneladas de metanfetamina, 15 millones de pesos en efectivo, coordenadas de casas de seguridad en Iguala y Chilpancingo. Sin embargo, el costo fue alto. Un testigo reveló los planes de Celso Rosas para golpear al gobierno desde dentro. Y los pueblos de la sierra comenzaron a susurrar sobre el fantasma de la montaña. Un hombre que no usaba uniforme, pero que impartía justicia desde la niebla. ¿Puede un solo disparo cambiar el destino de un país? ¿O solo prolongar su guerra? El amanecer llegó, pero no trajo paz. Solo el peso del recuerdo. Harfuch volvió a su escritorio con la misma compostura de siempre, con el traje impecable y la mirada firme, aunque por dentro sabía que algo en él había cambiado. Había cumplido su misión, sí, pero en su interior quedaba una pregunta sin respuesta. ¿Cuántas veces más tendría que cruzar esa línea entre la ley y el amor? Porque en México, la justicia a menudo se gana con cicatrices, y las victorias, casi siempre, dejan una sombra. Las montañas de Guerrero volvieron a cubrirse de neblina, como si la tierra misma quisiera esconder lo ocurrido. Nadie habla del disparo, ni del operativo. Pero en las aldeas, entre cafetales y caminos de piedra, se sigue susurrando una frase que se ha vuelto leyenda. La familia no se negocia. Y ese eco, invisible pero persistente, viaja con el viento cada madrugada, recordándole al país que incluso los hombres más duros también sangran por los suyos. Hoy, Harfuch sigue al frente de la seguridad federal, luchando en un tablero donde la verdad y el poder se confunden a diario. Su historia es más que un operativo. Es el retrato de un México que sobrevive, que resiste y que, pese al dolor, aún busca redención. La justicia tiene rostro humano, y a veces ese rostro también llora cuando las cámaras se apagan. Cuéntame en los comentarios. ¿Crees que Harfuch hizo lo correcto o cruzó una línea sin retorno? Si esta historia te mantuvo al borde del asiento, deja tu like, suscríbete y comparte este video.